El S&P 500 está rompiendo el canal alcista que traía de las últimas semanas y Bitcoin está pegándose con la resistencia en los 25.000, tratando de llegar a los 28.800, que sería el siguiente soporte importante. Estamos viendo que el miedo está entrando otra vez al mercado, el VIX está subiendo, así que vamos a analizar eso el día de hoy, qué es lo que nos puede esperar de ahora en adelante. También esta semana es una semana de reportes de ganancias de ciertas compañías que pueden afectar estas acciones específicas. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos. Lo más importante, creo yo, que podemos estar viendo inmediatamente el día de hoy fue este pico que generó VIX, o sea, el miedo está entrando a la bolsa. Si lo vemos en velas semanales, está justo en superando ya la línea promedio de 200 periodos, que podría funcionar como resistencia si la vela de hoy cierra por abajo. Si cierra por encima, VIX estaría aproximándose ahora a los 24, que es un comportamiento en donde claramente favorece a los bajistas, pero significa entonces que está entrando completamente el miedo a la bolsa para buscar extremos anteriores y una mayor caída o un nuevo piso en la bolsa. Es lo que vamos a ver. El S&P 500 realmente está en un soporte importante que, si los toros llegan a defender estos soportes, sería simplemente un muy buen punto de compra para muchas acciones y claramente ETFs que equivalen en este caso al S&P 500, o también lo podríamos ver en Nasdaq. Lo más importante es ver cómo cierra esta vela. No es necesario apresurarse y tomar decisiones mientras estamos teniendo la caída. No es necesario comprar o agarrar un cuchillo mientras cae, pero sí estamos viendo que tenemos fuerza bajista. Ya rompimos este canal, por lo que ya es innecesario, voy a eliminarlo y dejamos este gap al alza. Este gap sigue siendo un magneto que atrae el precio y que muchos toros van a querer llegar a rellenar en algún punto. Ahora que estamos teniendo el retroceso, los siguientes soportes, estamos acercándonos justo en los 400 para el S&P 500 y también se ha confirmado con la línea promedio de 50 periodos, en este caso, básicamente 2 puntos de soporte, o sea, suele ser más difícil que el precio rompa 2 puntos de soporte en vez de 1. Pero la línea de tendencia principal es la que estamos viendo desde los fondos desde octubre. Estos 3 extremos de estas velas que nos ha marcado una línea de tendencia más profunda al canal que traíamos. Así que sí, nos estamos ahora dando un retroceso, pero considero que la fuerza sigue siendo mayoritariamente alcista, puesto que hemos generado un máximo mayor y traemos mínimos mayores. Hemos superado también la línea de tendencia del mercado bajista, y una vez que estamos en la etapa del 50% del retroceso Fibonacci, aquí siempre nos vamos a topar volatilidad y podemos ir a verlo en muchos mercados bajistas, que ya lo vimos en un video anterior, pero siempre que estamos en estas etapas del 50% podemos toparnos con mucha lateralización, incluso señales falsas tanto para el alza, para la baja. Así que creo que en estas etapas del 50% del retroceso Fibonacci es importante no dejarse llevar por FOMO, puesto que suele ser una trampa, ni dejarse llevar por pánico después de caer nuevamente. Inclusive aquí en esta etapa, como ven, no fue únicamente mínimos o máximos mayores, fue tratar de limpiar ambos alcistas y bajistas, generando mínimos menores y también un máximo mayor, engañando al mercado varias veces, por lo que puede hacer que nos estemos topando con una etapa similar. Ahora lo que me gustaría ver es detenimiento en estas zonas, no necesariamente para comprar acciones de ETFs del S&P 500, pero sí para ver ciertas acciones, entre ellas Shopify, que está retrocediendo también a la línea promedio y tiene una línea de tendencia alcista. Revolve, que viene siendo de un sector similar, e-commerce, también en líneas promedio importantes con una línea de tendencia alcista, máximos mayores a los anteriores. Básicamente ha estado lateralizando desde que tuvo su mayor caída, y esto es un proceso de lateralización que puede ser acumulación. Nuevamente ahora esto es un rango, y muchas otras en general están retrocediendo el día de hoy. También estamos viendo ARK Invest retroceder, que viene siendo innovación, mayor riesgo aún. Coinbase ha estado creciendo, y esto es importante porque esta semana tenemos reportes de ganancias de muchas compañías. Específicamente hoy, martes, vamos a tener entre esas Coinbase, también tenemos Walmart. Para mañana tenemos
Muchas tenemos Nvidia, T-Doc, Etsy, entre las que más me interesarían. Y para el jueves, Alibaba, tenemos también Domino's, entre otras. Y Carvana, que claramente esta sería muy interesante ver porque ha sido muy popular últimamente, porque estuvo en peligro de bancarrota y creció mucho, puesto que cuando el mercado creció, también Carvana tuvo como un pequeño brinco, pero siento que esta es una acción de bastante peligro. Lo que me gustaría ver es si realmente los reportes de ganancias que tendrían el jueves podrían tratar de salvarla o no. Ahora, viendo específicamente Bitcoin, que se ha comportado hoy todavía cerca de sus resistencias, Bitcoin está pegándose en el techo de los 25,000 y después de esta etapa realmente no existe mucha resistencia. Si los toros logran sobrepasar los 25,000 con velas ya que confirmen realmente un soporte por encima de esta resistencia, sería muy simple para el precio de Bitcoin llegar hasta los 28,800, que básicamente viene siendo el rango anterior. Aquí no tenemos mucho volumen, no tenemos compras, ventas, es un movimiento muy rápido similar a este que anteriormente fue caída, pero también podríamos ver cómo fue en el mercado alcista anterior. También fue un movimiento muy simple hacia esa distancia, por lo que sería esperar que no tengamos muchos detenimientos en esta zona hasta el siguiente soporte. Usualmente esto, cuando empezamos a ver un triángulo ascendente, puesto que ahora estamos comprimiendo el precio hacia la alza, hacia, en este caso, la resistencia en los 25,000, suele ser movimiento del precio alcista. Esto es compresión hacia la alza, cada vez los toros empujando a los bajistas, y después en estos puntos, que aún así, estos suelen ser buenos puntos para ir en corto porque está justo en la resistencia. Muchas personas quieren ir en corto acá, obviamente los bajistas. Yo en mi caso no voy en corto en Bitcoin, pero las personas que lo están intentando tienen stop loss acá y una vez que se activan pueden generar un movimiento muy rápido al alza. Eso sí se define de esta manera. La probabilidad es mayor solo por lo que nos indica el precio, la compresión hacia el alza. Pero eso no significa que funcione 100% de las veces. Nada funciona 100% de las veces en trading. Y como siempre, la dominancia de Bitcoin sigue creciendo, por lo que todavía altcoins siguen sufriendo versus Bitcoin. Y aunque Bitcoin ha estado creciendo, inclusive vimos a Ethereum llegar a los 1,700, aún así la dominancia de Ethereum sigue perdiendo fuerza versus Bitcoin. O sea, Ethereum crece en dólares, pero se devalúa en cantidad de Bitcoin. Y para mí es más importante ver que el portafolio siga valiendo lo que vale en Bitcoin, no únicamente compararlo con dólares. Llegará el punto en donde valdrá la pena moverse a Bitcoin, a Cardano, a Polkadot, a Solana, a Matic, incluso, que ha sido los ganadores del año pasado y sigue todavía acercándose al techo, pero sigue siendo rechazado, por lo que esperaría que Matic sí tenga un retroceso, porque ha sido de las excepciones todos los últimos meses. Así que llegará el punto en donde cuando tengamos ese retroceso, ya sea si es con Matic, con Solana, con Cardano, con Polkadot, con Dogecoin, con Shiba, con lo que sea, obviamente cada quien con su análisis fundamental, llegará ahí el punto en donde realmente valga la pena mover Bitcoin a altcoins. Todavía, si se está utilizando dólares o divisas, pues en ese caso no afectaría la pérdida tanto, pero es más probable ver todavía Bitcoin adquiriendo mayor dominancia que altcoins, por lo que valdría más Bitcoin que muchas altcoins. Creo que esa resistencia ya estaría cerca del 48% y también esta línea de tendencia bajista que trae el precio desde que iniciaron altcoins puede hacer que nos topemos aquí una doble confirmación. Ese sería el punto que esperaría mover Bitcoin a altcoins, pero probablemente faltan meses aún. El dólar ha estado subiendo y esto usualmente es negativo para la bolsa. Hoy el dólar ha estado consolidando. Ya se encuentra por encima de esta línea de tendencia y por encima de la línea promedio de 50 periodos, por lo que si se mantiene acá y empieza a retomar junto con el VIX, podríamos empezar a ver una caída en la bolsa. Actualmente el SP500 justo en el soporte, pero hay que tomar en cuenta que tenemos varios puntos para ver si los toros llegan a defender estas zonas, que serían en este punto los 400 y después esta línea de tendencia alcista
combinándose probablemente con las líneas promedio, que sería aún más un soporte más importante. Si se repite lo que pasó hace unas semanas con diferentes ganancias en ese momento con Google, con Microsoft, Tesla y otras, podríamos ver que muchas de estas acciones se levanten si los reportes favorecen nuevamente. No necesariamente porque las acciones, las compañías que tuvieron reportes de ganancias hace unas semanas crecieron, no significa que todas estas lo van a hacer, pero tal vez algunas sí. Entonces es importante esta semana ver cómo se comportan la mayoría de estas acciones, que también podrían estar levantando el S&P 500 si tienen buenos reportes, o al menos el mercado los considera como buenos reportes. Todavía tenemos un 79% de probabilidades de que el siguiente aumento en las tasas de interés, que ahora sería el 22 de marzo, sea 25 puntos base, pero está aumentando el de 50 puntos base. Si obtenemos 50 puntos base, eso sería negativo para la bolsa. No es algo que el mercado está esperando, el que está esperando es este. Veamos cómo se comporta este porcentaje. Todavía tenemos datos de inflación antes de lo que sería la siguiente conferencia de la Reserva Federal, y si esos datos de inflación salen otra vez altos, aumentaría este porcentaje. Si disminuyen o se mantienen en las expectativas, probablemente seguiríamos con los aumentos de 25 puntos base, que es básicamente lo que el mercado ya ha estado incluyendo en su precio últimamente, principalmente en el S&P 500. Así que después de este breakout del canal que traíamos, lo más importante sería ver acción del precio, detenimiento. Justo si es en este soporte, podríamos estar viendo rebotes esta semana con diferentes ganancias de compañías, y si no, esperar a si realmente tener un detenimiento, ya sea en líneas promedio o en la línea de tendencia que se marcó desde octubre. Eso sería todo por este video. Déjenme un like y comentarios abajo, siempre bienvenidos. Más información sobre trading e inversiones para aprender paso a paso conmigo, y sesiones en vivo que yo personalmente realizo en proplantrading.com. Les dejo otro video que les pueda interesar acá y nos vemos más adelante. Chao.